on ships for a living and also make artwork. The first interest in this style of working was because I fell in love with a period of artwork that came out in the 1700s when people were traveling on ship and they started bringing artists with them to record the people that they met and the things they saw. Este cuadro me tocó mucho a mí como persona porque me hace recordar a todos mis familiares. Mi padre murió en un barco que se llamaba Angaroa en 1988, en junio de un temporal que hubo acá cerca de aquí en Lagunilla. Me tocó mucho y lo encuentro muy bonito, muy bien pensado el cuadro. I like comparing people then and now and sort of compressing time. I think I've always been interested in time and the relativity of it. Ships will change and the future, maybe shipping containers will be different. The ships will obviously be different. And so maybe we'll look to the past again. I don't know, I like to just imagine changes. Se produce una convención o una especie de código entre la gente que está participando en la improvisación. Como que hay un juego como con el pensamiento en el estado que entras que produce como una calma que te hace entrar en una disposición de poder jugar. Y se mueve como un organismo vivo. Nos protegemos, nos unimos y nos diferenciamos mucho del que está solo mirando en la calle, pasando por ahí. Siento que es como material como para aplicarlo en procesos de creación y entrenamiento. Son como tips o cositas que puedo ir rescatando para mi práctica diaria del circo o de creación también. C'est une façon de magnifier un peu les gens que je rencontre, de faire des portraits comme ça qui valorisent un peu les gens. Au Chili, je travaille sur l'activité économique essentielle du pays, c'est le cuivre. Bon, à Chañaral, comme on a vu, ça a créé énormément de pollution due aux pluies qui ont fait déborder les bassins d'acide, etc. et qui ont dévasté le village, enfin la ville qui était en bas, faisant plus de 40 morts. Donc on peut dire que c'est quand même une économie dangereuse. Ils sont relativement cassés rapidement. Il y en avait un avec qui, Juan, avec qui j'ai pu discuter et qui me disait non, moi je peux pas me mettre comme tu es là actuellement, je peux pas m'asseoir parce que j'ai les genoux cassés. Donc c'est des métiers très très durs et on se dit qu'une personne comme ça, à la retraite, elle vivra pas longtemps non plus. Enfin, moi c'est des choses qui m'intéressent, de voir un peu comment les gens sont un peu massacrés par l'économie. Era el logo del equipo, que jugaban con una polera blanca y aquí tenían en el pecho el logo que eran estas dos banderas juntas, combinado del Pacífico. El fútbol en general es súper nacionalista y tiene que ver como con la guerra también. Es como mi investigación con el fútbol es un poquito como paralela con la guerra. Más que con la luz tiene que ver con un formato como de relieve que yo ya había estado trabajando antes en otras esculturas, no conceptual sino más como matérico, como que es una cosa que ya he venido trabajando de antes y es como los materiales que ocupo. Antes que ser Chile o Bolivia o Perú, es el altiplano. Eso me interesa, investigar eso, como lo arqueológico de este fenómeno que fue este equipo. Yo compra contenedor, le corta, hace modificación para circo, para talleres y proyecto de casa de emergencia. Yo escribe un proyecto para Fukushima. Es un poco la base de este proyecto origami, viene de la reflexión post-Fukushima, es el arte del movimiento. Yo trabajo con Sachi, que bailarina, vienen a hacer junto movimiento de la danza y movimiento del objeto. Tengo una sensibilidad, una concentración como animal y de intentar de encontrar una forma orgánica entre los dos. Hacer viviente la materia metal del contenedor como si respira con mi danza. La bailarina y el contenedor no es versus, es como un dúo
de una bailarina con un contenedor. Es un asamblaje.